Nos compromete, el programa de la Asamblea de Ciudadanos de Getafe, tu foro de información y de participación. Un espacio abierto, de encuentro, de construcción colectiva y de compromiso político en defensa de los derechos humanos, la dignidad ciudadana y la democracia. Se acerca la Navidad y con ella llegan los descuentos del Black Friday. El 25, 26 y 27 de noviembre, los comercios y establecimientos hosteleros de Getafe ofrecen descuentos de hasta el 50%. Ahórrate unos euros en tus compras gracias a la Asociación de Jóvenes Empresarios de Getafe. Colaboran Ayuntamiento de Getafe y GISA. El deporte en Getafe se mueve. Durante todo el año, la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Getafe promoverá la práctica del deporte en las calles y plazas de la localidad. ¿Nos sigues? ¿Te apuntas? Pues permanece atento porque en Getafe Radio te informaremos de todas las actividades deportivas que podrás desarrollar en la calle. Te estamos esperando. Participa en el programa Deporte en la Calle. Organiza la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Getafe. Hoy vamos a pensar en los llamados ninis, esos jóvenes, esas jóvenes que no estudian ni trabajan, víctimas de un sistema y de un modelo al que no se han podido o no se han sabido adaptar y que no los acogen en igualdad de derechos ya, con un futuro por lo menos gris oscuro. Y es que el 22% de los jóvenes españoles de entre 16 y 29 años son ninis, 1.270.000 más o menos. Y es que también estamos entre los 10 estados de la Unión Europea con mayor tasa de ninis. Y en los últimos 10 años la proporción se ha incrementado en 9 puntos, solo por detrás de Italia y Grecia. Así que, claro, nos compromete saber de ellos y de ellas. Están hoy con nosotros Óscar Olmos, presidente de la Asociación Murialdo. Hola, buenos días. Hola, Óscar. Supongo que te pilla muy de cerca el tema del que vamos a hablar hoy, por tu ocupación diaria, ¿verdad? Pues sí, tenemos nombres, apellidos y caras de tantos de estos chavales que sufren esta situación. Perfecto, pues hablaremos enseguida de ello. Está con nosotros también Mabel Esteban Marcelo. Hola, Mabel. Hola, buenos días. Mabel es profesora de FP Básica en centros de adultos aquí en Getafe. En fin, también muy cerquita de jóvenes con este perfil de los que vamos a hablar hoy, ¿verdad? Vienen a nuestro centro precisamente a dejar de ser ninis. ¡Qué genial! Bien, no está con nosotros todavía, pero va a estar, viene de camino, Álvaro Gómez García, concejal, delegado de Educación y Bienestar Social, a quien necesariamente tiene que competir muchísimo este tema con el que vamos a hablar con vosotros dentro de un ratito. Os propongo, Óscar, Mabel, antes de empezar a hablar, que escuchemos juntos un primer audio y luego hablamos. En este audio se va a hablar de prevención del fracaso y del abandono escolar, en la voz de Julio Rogero, maestro de todos nosotros y estudioso de la educación. La función fundamental del sistema educativo es compensar las desigualdades. Este sistema educativo no da respuesta a la diversidad y sobre todo a los que se encuentran en situación de marginación, de exclusión. Lo que hace, en todo caso, es acentuar esas desigualdades. Tiene cierta responsabilidad, no toda la responsabilidad. En los últimos 5 años
Casi han desaparecido los programas que iban dirigidos al alumnado con más dificultades. Y la nueva ley, la LOMCE, consagra todo esto. Y entiende esta ley que hay distintos caminos, que son los caminos de la formación profesional básica y la baja cualificación para los más débiles, los ciclos formativos de grado medio y para los que tienen mejores resultados y que tienen estratos sociales medios y altos, es la vía de ir a los estudios universitarios. Y es un factor que hace que los niños, sobre todo de capas y estratos socioeconómicos bajos, tengan más dificultades, porque su situación está más alejada. El sistema educativo debería detectar ese alumnado para, desde el principio de la escolarización, hacer con ellos un apoyo especial que vaya en la línea de garantizar su éxito educativo. Hay en este momento muchos alumnos, en torno a un 20%, que no logran el graduado escolar. Bien, facilitémosles programas que en otros países se denominan programas de segunda oportunidad. Habría que demandar que se ofertara a este alumnado plazas suficientes, además becadas, porque últimamente la formación profesional en la Comunidad de Madrid hay que pagarla y cuesta casi tanto la matrícula de un ciclo de grado medio y grado superior como la matrícula en la universidad. Bueno, en este ratito acaba de incorporarse al estudio Álvaro Gómez. Hola, Álvaro. Hola, ¿cómo Venías estás? corriendo hace unos Buenos minutos días. por las calles, ¿no? Sí, pero ya estamos aquí. Mucha ocupación por las mañanas, vale. Sí. Pues llegas en el momento justo, empezamos a hablar. Mabel, Óscar, Álvaro. Acabamos de oír a Julio Rogero. Yo no sé, ¿es verdad que la primera función, Mabel, de la educación es la de compensar las desigualdades? Yo creo que va implícito en el concepto de la educación. La educación es formar a las personas para que puedan vivir, pero vivir todas en un clima de igualdad. Si la única forma para que eso se solucione es la educación, pues tenemos que dar las mismas oportunidades a todos para que todos puedan llegar a los mismos sitios y tener las mismas metas, no solo profesionales, sino también personales. La educación no solamente afecta a la profesión que van a tener, sino también al estilo de vida en el que van a vivir, cómo van a criar a sus hijos, cómo se van a relacionar con el entorno. Y, por tanto, si no se le da a todo el mundo las mismas igualdades, creamos una sociedad que ya de partida es desigual y que va a mantener esa desigualdad. Entonces, la idea esencial, no sé si coincides con esto, Óscar, es que la educación, aparte de que sirva para dar informaciones y habilidades y no sé qué más cosas, debe servir para igualar oportunidades. En fin, ¿el éxito educativo entonces es un derecho o es una cosa que a lo mejor alguien alcanza o no? Claro, yo estoy totalmente de acuerdo. El tema de la educación no se puede centralizar solamente en conocimientos intelectuales, es al revés. La educación es la formación, debería ser la formación integral de la persona, con lo cual es un derecho que todas las personas con sus cualidades que las tienen, la educación les ayude a desarrollarlas para que puedan llegar a ser personas dignas con unos requisitos también académicos que les va a preparar profesionalmente para un trabajo. Y muchas veces pues ya sabemos que nos hemos quedado en esa educación formal, muy anticuada, donde el conocimiento intelectual está por encima de otros valores también humanos. Otra cosa es que se pueda discutir si esto es posible, se pueda, o qué es lo que sucede para que tengamos este tipo de educación, también como se ha comentado antes, ¿no? Distinta de otros países que está perjudicando tanto al desarrollo personal de los chicos y chicas, y de ahí las consecuencias que van teniendo. Es curioso porque en estos días las noticias recientes del Parlamento, que se va a revisar, o se va a empezar tal vez a revisar la LOMCE,
va a suponer volver a discutir sobre si la educación que se quiere para los jóvenes es la de que tengan éxito en cuanto a que saquen unas notas excelentes y en el informe PISA pues esté todo, en fin, sea todo genial, o si lo que queremos es conseguirles el éxito en la medida en la que cada uno pueda. Tenemos, Álvaro, localizada a la gente, a la población que necesita de estos empujoncitos y de estas ayudas para obtener su medida de éxito. Sí, en Getafe. Yo lo que quería añadir antes es que, al hilo de la cuestión que planteabas anteriormente, es que el derecho de la educación es la puerta de acceso al resto de derechos. Y eso creo que es fundamental que lo tengamos en cuenta. Es la puerta de acceso al resto de derechos. En cuanto a lo que planteas, y bueno, y estar de acuerdo con lo que comentaba Mabel y Óscar, evidentemente, ¿no? Ahora mismo la tendencia, lamentablemente, es al contrario. O sea, lamentablemente, en esa función compensadora, que también a la pregunta que lanzabas, si debe ser compensadora, evidentemente, claro, la principal función de la educación es ser compensadora de desigualdades. Nos vamos a pegar con la mitad de la población defendiendo estas ideas. O sea, que adelante. No, vamos. Quiero oír argumentos para que los oigan los que nos escuchan. Ningún problema, porque además, lo digo sinceramente, realmente la tendencia es al contrario. Con esta ley, con la LOMCE, desde hace ya tiempo, y ahora es una vuelta de tuerca más, lo que se pone es, digamos, los mimbres para que precisamente estas desigualdades se acentúen aún más. Por eso yo siempre digo que la LOMCE es tremendamente segregadora en ese sentido, porque lo que hace es poner cada vez más barreras, ¿no? Por muchos aspectos. Ya no solamente el tinte que da a todo el tema más academicista, de resultados, la obsesión con medir, porque yo creo que los valores que en los educadores, tanto formal como no formal, es lo que infundimos en nuestros chavales, muchas cosas no se miden. O sea, lo realmente nuclear e importante precisamente son cosas que no se miden. Esos valores ciudadanos, éticos, eso no tiene una cuantificación, ¿no? Y lamentablemente eso va al revés. O sea, tristemente lo que vamos es al contrario, a acentuar esas desigualdades. A pelear. Vamos a pasar un poquito la página de la LOMCE y dejadme medio minuto para que os ponga en el aire 4 datos y seguimos hablando de este asunto. Mabel quería decir algo, vas a tener ocasión dentro de nada. Pero escuchad los datos. Fijaos vosotros, más que vosotros que lo sabéis, los que nos oigan. Más del 27% de los españoles de entre 15 y 29 años ni están escolarizados ni tienen empleo, contra un 15% de media de los 34 países de la Organización Europea. Y están en riesgo, además, este porcentaje de alumnos, de jóvenes, de exclusión social. El 50% de los jóvenes, otro dato más, manifiesta no tener proyecto alguno por el que sentirse especialmente interesado. La pérdida de perspectivas de futuro hace que vivan en la frustración. Esto es una bomba de efecto retardado, en una espiral sin salida hacia la precariedad vital permanente, que es un miedo que la sociedad tiene. En el año 2000, y termino, el 50,4% de los jóvenes señalaba que en un futuro próximo vivirían mejor. ¡Qué alegría! Ahora solo lo piensa un 22,7%. ¡Qué tristeza! Mabel, ¿qué querías decirnos? Al hilo de esto, y también conectando con lo que decíamos antes, es que en mi forma de ver, la educación que tenemos ahora, la educación reglada por la que pasan nuestros alumnos, no está conectada ni con la realidad, ni con lo que es los tipos de inteligencia que tenemos que desarrollar, a los que los tenemos que preparar. Cuenta principalmente con una formación académica, pero no hay nada, por ejemplo, de todo lo que es la inteligencia emocional, que luego es lo que mueve la vida. Ahora escuchamos muchísimos casos precisamente de frustración, de fracaso, de depresión, pero es que no tenemos ningún tipo de educación para educar esas emociones, para aprender a vivirlas. No tenemos tampoco en cuenta a los chavales que tienen otro tipo de inteligencia por encima de la académica, por ejemplo musical, por ejemplo en el deporte, por ejemplo de comunicación. Solo se valora y principalmente la memorística, ¿de acuerdo? Por supuesto, eso crea frustración, porque no todo el número de gente posible va a ser bueno en 2 solo tipos de inteligencia nada más, cuando como mínimo he demostrado que hay 8. Si nuestro sistema educativo se centra solo en esos 2 tipos de inteligencia, obviamente está echando al resto. Y por tanto se tienen que sentir frustrados, porque nadie es capaz de ver
lo potentes que son en otras áreas. Y continuando con lo que dice Mabel, ¿no? En la parte formal, como Asociación Murial tenemos educación formal y educación no formal, ¿no? Aparte de esas frustraciones y de ver muchas caras de esos chavales que vienen llorando, esas frustraciones familiares de esos padres que son esa buena gente, esas familias que no todas son de clase media baja y que muchas veces por consecuencia de la crisis han sufrido también tantas de estas situaciones, cuando ves estas personas hundidas con la baja autoestima, chavales de 25 años que se levantan a la 1 del mediodía de la cama, es cuando empiezas a poner cara y realidad a todo un sistema que no es la educación lo que tiene que resolver todo, tiene esas carencias, pero después hay otra parte, ¿no? Después de la educación que viene todo esto. ¿Y qué pasa? Que los chicos y chicas no son malos, pero consecuencia de todo esto, sobre todo la gama entre los 16 y 20 años, empezamos con los pandillismos, empezamos con las, es decir, hay frustraciones, pero hay por otra vez pues otras derivaciones, ¿no? Estamos viviendo ahora todo el tema del acoso escolar, lo estamos viviendo también en nuestra entidad murial, en todos los institutos, en toda la educación, y si uno pone cara a esos chavales que pueden ser los que están produciendo todo eso a otros chavales víctimas, son ninis. Son chavales que han dejado con 15, 16 años el sistema educativo, que están todo el día en la calle y que provocan ese sistema de pandillismo y de daño a otros, daño familiar, daño personal y daño a otra persona. Y para toda esta población, y con estos datos, ¿no? ¿Qué hacemos ahora? ¿Cuál es la responsabilidad educativa, la responsabilidad pública, municipal, Comunidad de Madrid, estatal, todo eso, y la responsabilidad también de las entidades sin ánimo de lucro, ¿no? ¿Qué hacemos para que todo eso, en ese trabajo conjunto que deberíamos hacer, para que evitar que todo eso no ocurra, ¿no? Vamos a hablar de eso después, pero sí, claro. Pero lo que tú planteas ahora antes es el papel de la sociedad, poniéndoselo fácil o poniéndoselo difícil. Yo creo que la palabra que sale de lo que planteas es la palabra barreras. Álvaro, ¿los ninis lo son por gustito o por necesidad? No. ¿Cuáles son las barreras con las que se encuentran? Para nada. Bueno, estaba escuchando a Julio Rogero en la introducción, sí, y vamos, suscribo totalmente lo que estaba comentando. Es que realmente, son muchos elementos los que crean esas barreras, ¿no? Por ejemplo, desde la atención más temprana, el tema de la falta de apoyos. Cuando, por ejemplo, nosotros reivindicamos mucha gente que estamos implicados en la escuela y en la escuela pública, decimos lo de las ratios y todo esto que estamos siempre reivindicando, es que no es baladí. O sea, los que nos dedicamos a la enseñanza sabemos que no es lo mismo atender una clase. Por ejemplo, hay clases de 3 años que están en 27. Es que eso es una barbaridad. Es que qué atención en esa diversidad tan plural, y para esos chavales desde bien pequeñitos, ¿eh? O sea, ya hay clases de 3 años que hay 27 o 28, es que es una barbaridad, es una auténtica barbaridad. Ahí empiezan ya las primeras barreras. Y además en la educación infantil, que es tan crucial para el desarrollo posterior. Y es una primera barrera definida por la administración. Claro, no es estructural, evidentemente. Es decidida. He puesto un ejemplo, luego están evidentemente todos los factores socioeconómicos, y ahí podríamos entrar en el tema de las becas, de toda la beca, de todo lo que es el sistema de becas de comedor. O sea, me estoy yendo ya desde la parte más de atención temprana, que también los recursos, como digo, se han limitado, las ratios han subido, los equipos los EOEP, los equipos de orientación y de atención temprana están desbordados, porque cada vez hay más situaciones más problemáticas, pero no dan abasto. O sea, y eso sí que las administraciones juegan un papel clave. Eso en los centros lo sabemos perfectamente, porque, por ejemplo, en la FP básica, que es lo que yo doy, hemos subido a un ratio de 25 alumnos. De 25 alumnos es imposible atender. Son alumnos que son ninis. Perfectamente, pero en esos ninis no solo tenemos que contar con una carencia de conocimientos, es que vienen con otro tipo de carencias que necesitan suplantar. Claro. Vienen de un fracaso escolar constante y continuado, donde nunca han recibido atención. Vienen ya lo que nosotros llamamos como quemados, ¿no? Vienen ya quemados del sistema. El paso de los PCPIs anteriores a la FP básica es que incrementa ese ratio, con la excusa de que es formación profesional y los que somos, yo soy profesor de secundaria, sabemos que en esos grupos de PCPI, la antigua garantía social, PCPI, ahora FP básica, se tiene que trabajar con grupos reducidos, porque es que hay muchos factores. Pero ya no solamente la ratio, fijaos, normalmente los profesores que damos FP básica, yo soy una excepción porque llevo años en esto, normalmente los profesores que dan FP básica no son profesores preparados de una forma especial, y son grupos especiales, porque son grupos, o sea, son miembros de la sociedad exactamente igual que los demás, pero la sociedad o el sistema educativo o lo que sea, les hemos fallado. No podemos utilizar las mismas técnicas, no podemos utilizar las mismas metodologías. Luego tenemos que ser profesores preparados
preparados. Voy a quitar el término motivado, porque creo que todos los profesores estamos motivados, pero sí que necesitamos algunas herramientas especiales. Y seguramente en muchos casos de secundaria o incluso en primaria también se necesitarían esas herramientas, pero no se nos dota de esas herramientas. Simplemente, por decirlo de una forma muy vulgar, se nos libera en clase y ahí os esperéis. ¿Cómo vamos a pretender sacar buenos resultados de una situación que por pronto ya es surrealista? Ellos no quieren estar, los profesores no quieren estar, ninguno tiene información. Claro, y todo esto que decís vuelve a suplementar. Es decir, entidades como la nuestra han perdido esa oportunidad de trabajar esa individualidad y ese complemento porque se han suprimido los garantía social, PCPI, pasado a programas profesionales y en este momento queda suspendido, siempre con la típica historia de que no hay dinero, no sabemos para qué hay dinero o para quién hay dinero. Y yo también me preocupa no solamente ver qué se está haciendo en la educación, la motivación, los profesores, la preparación, que estoy totalmente de acuerdo con vosotros, me preocupa esas otras carencias que estás diciendo, es decir, cuando un chaval te viene quemado, en su casa está quemado, con los amigos es un desahogo de un montón de cosas muchas veces no normalizadas, y cuando a entidades como la nuestra se nos pide, oye, vamos a colaborar, vamos a ayudar a ver con la familia, con ellos y tal, la falta de recursos que puedes emplear en estas personas, desde el pequeño refuerzo escolar, porque ya vienen quemados, tienes que cumplir unos objetivos, un PCPI, un programa profesional, un nivel de inglés casi como el de la formación profesional reglada. Es decir, ¿cómo puedo ya un chaval que ni siquiera tiene unos mínimos habilidades de concentración, de estudio, de relación normal entre las personas, poder dar un nivel académico? Es decir, hay una desconexión total y a mí me preocupa mucho plantearnos qué es la causa que está produciendo que estos chavales, no por necesidad, sino fruto de un sistema social y de una desestructuración familiar, vayan cayendo en estas situaciones. Bueno, en antena del segundo audio de Voces de la Calle vamos a hablar de intervención social. ¿Cómo se interviene? ¿Haciendo qué? Nosotros en Cruz Roja tenemos un proyecto de empleo financiado por el Fondo Social Europeo. Lo que hacemos es atender a gente, jóvenes que están en situación de desempleo, que ni trabajan ni estudian actualmente y están inscritos en garantía juvenil. Son gente que ahora mismo está muy desmotivada, tiene muy perdido cuál es su objetivo profesional y entonces lo que hacemos a través de la orientación laboral intentamos hacer talleres de autoconfianza, autoestima, búsqueda de empleo. Entonces son como 3 fases: orientación laboral para que encuentren su camino y sepan cuál es su objetivo profesional. Las personas que quieren hacer formación hacen formación específica en un determinado sector y después está la inserción laboral. Trabajamos con empresas, las intentamos sensibilizar, no tanto busquen la experiencia laboral y la formación, sino también las competencias de nuestros jóvenes y vean sus capacidades. Una vez sensibilizadas, intentamos que los jóvenes consigan trabajo y que las empresas estén contentas con esa inserción laboral. Los perfiles que llegan aquí a Cruz Roja son perfiles muy variados, desde jóvenes que no tienen formación ninguna o casi nada de formación, a jóvenes que tienen un grado medio o un grado superior. Este año hemos hecho curso de expendedor de gasolinas, certificados de profesionalidad de almacén, hemos hecho curso de cocina, de camareros, de atención al cliente, sobre todo tema del sector servicios. Trabajamos con perfiles que están en riesgo de exclusión social. Hay mucho joven inmigrante, pero también hay mucho joven nacional, pero vienen de familias desestructuradas o familias con rentas bajas. La mesa de empleo es una mesa en la que nos reunimos todas las entidades sociales de Getafe que trabajan por la inserción laboral. Nos juntamos todos los meses para intentar trabajar por las personas que están desempleadas en Getafe. Lo organiza el Ayuntamiento a través del Hospitalillo, con la gente que viene de intervención social. Este mes, el 17 y 18 de noviembre, hacemos una feria de empleo que organiza el ALEF, en el que están varias empresas del municipio y también habrá un stand con entidades sociales para sensibilizar a las empresas de la importancia de nuestro servicio en la comunidad.
Los jóvenes de Getafe, con edades comprendidas entre 16 y 29 años, son 25.025, el 14% del total de la población. Las tasas de abandono escolar prematuro, según quien nos ha pasado información, permanecen ocultas por la administración pública. No se dicen, no están escritas en ningún sitio, pero sabemos que 4.780 jóvenes de 16 a 29 años apenas han terminado la ESO. Sabemos que hay 418 jóvenes en Getafe que no saben leer ni escribir, 1.787 que poseen estudios primarios incompletos y 2.575 sin estudios. No sabemos, ahora vamos a preguntar, que haya programas de formación profesional básica para alumnado en situación de riesgo de exclusión social, unidades de formación e inserción laboral, que sí, sabemos que existen en otras localidades de nuestro entorno. Tampoco conocemos, y lo vamos a preguntar, si la oferta de formación profesional básica y formación profesional de grado medio se corresponde con la demanda existente. Así que, si os parece, Álvaro, sí. Mabel, Óscar, contestamos a estas interrogantes que acabamos de plantear. Sí. ¿Quién queráis de vosotros? Sí, hombre, la verdad que las cifras son elocuentes y son dramáticas en ese sentido. ¿Que si se corresponde la demanda? No. Evidentemente no se corresponde esa demanda porque además aquí yo quería comentar varios aspectos. Uno, por ejemplo, aquí tenemos varios centros de formación profesional. Algunos están específicamente dedicados a ello, como es el Alarnes o es el Ícaro, y luego también están el Satafi y el Laguna. Hablo de institutos públicos que imparten FP, tanto la FP básica como la FP de grado medio y grado superior. Hay reivindicaciones que llevan de muchos años, estoy pensando por ejemplo en el Alarnes, que llevan reivindicando ciclos formativos o abrir más unidades, porque tienen demanda, y no abren. Y la Consejería de Educación no abre ese ciclo. Estoy pensando, por ejemplo, en educación infantil, por ejemplo, o otro tipo de ciclos formativos que lo llevan demandando históricamente y no lo abren. Y tienen que ver, además, amargamente, como en otros centros del entorno, me refiero a Valdemoro, a Parla, pues curiosamente se abre un centro concertado privado y automáticamente ese ciclo que lleva demandando este instituto público, no ocurre solo en Getafe, estamos aquí hablando de Getafe, pues pongo el ejemplo del Alarnes, que antes venía del Manuel Azaña, que luego sabéis que se unificó con el Alarnes esos ciclos, pero tienen que ver amargamente como luego les conceden casi automáticamente esos ciclos que además tienen alta demanda. Qué curioso. Y aquí en cambio a los institutos públicos no se les concede. Fijaos, yo soy profesor de secundaria y en más de un instituto he visto el típico debate. Fijaos, se suelen quejar mucho en el profesorado, tal, el primero de bachillerato. Muchas veces dicen los profesores, pues tengo un grupo de primero de bachillerato que son un montón, que los problemas que dan, de prueba de comportamiento, y digo, normal. ¿Y por qué digo esto? Porque hay chavales que acaban en cuarto de la ESO, yo he sido tutor de cuarto de la ESO por lo menos 2 años, de cuarto de la ESO, estás trabajando con ellos porque evidentemente muchos chicos no quieren seguir a bachillerato, bueno, pero es que no pasa nada, o sea, tienen claro que quieren ir al grado medio. ¿Y qué ocurre? Que solicitan el grado medio y luego están de vuelta otra vez el curso siguiente, evidentemente se matriculan en bachillerato, pero lo que se suele decir a calentar la silla, porque están totalmente desmotivados. ¿Por qué? Porque en una grandísima mayoría no tienen plaza pública de FP de grado medio. Exacto. Y luego tienes que ver amargamente como en esos centros, porque yo lo he discutido con compañeros míos o con equipos directivos, de decir, vamos a ver, en ese centro educativo además ves cómo por la tarde está cerrado. Si el ciclo formativo, ¿no? Yo me bajo un poco ya a lo más práctico, porque es que eso es así. Si tú ves que tienes un ciclo de formativo, de la rama que sea, lo tienes ahí abierto por la mañana, ¿por qué no abrir por la tarde? Yo cuando era más joven, más pequeño, yo estudié el BUB y aquí en Getafe y tal, yo veía que los institutos de FP estaban mañana, tarde, con un montón y nocturnos. Porque la infraestructura está montada. Simplemente tienes que hacer, hasta donde yo sé, tienes que tener un bedel, digamos, que esté en el centro, y eso sí, importante, y llamar a profesores interinos que están deseando. El problema es ese. Pero fíjate, y abrirías grupos de 30,
50 chavales. Hombre, 30, 50. No puedes dar una FP a 50 chavales porque el número de herramientas, el número. Pero no solamente eso. Depende del ciclo, pero me refiero que fíjate, aunque fuesen 20, pero son 20 que estarían motivados. Sí, que yo estoy de acuerdo, que estoy completamente de acuerdo. Creo que hay un desaprovechamiento de los centros enorme. Pero yo creo que es que hay dos cosas. Socialmente no se apuesta por la FP. Seguimos siendo mal vistos. Mientras que desde fuera, nuestra FP, sobre todo la de grado superior, en Europa es de las mejores. Por lo menos antes de que hagamos los cambios que vamos a hacer en ella. Pero son muy demandadas nuestras personas de FP. Pero seguimos pensando que a FP van los torpes y a bachiller van los listos. Y no es así. Vuelvo a lo mismo de anterior. Cada persona tenemos unas habilidades, unas cualidades. ¿Qué sería nuestra vida sin un fontanero, sin un cerrajero, sin un carpintero? Claro. Y eso se enseña en la FP. Y no se es peor persona, ni se es una persona de tipo inferior por ser muy bueno pintando o por ser muy bueno arreglando un PC, como son mis alumnos. No se es peor por no tener una carrera universitaria. Pero independiente, claro. Sin embargo, forzamos, o la sociedad quiere que su hijo saque el bachiller. ¿Para qué? Si luego no va a hacer la universidad. Y luego, además, quiere que ese grado medio al que vaya sea un grado medio de prestigio, por decirlo de alguna forma. Pero es que no tiene dónde meter ese alumno. Nosotros en el centro, en la Casa de la Cultura, en el centro de adultos, vemos cantidad y cantidad de alumnos que no han podido finalizar sus estudios porque no han tenido dónde ir. Les estamos preparando el acceso a grado superior y luego no tienen plazas a las que acceder. Les estamos preparando la secundaria y luego no tienen grado formativo al que ir. ¿Por qué? Porque no se abre desde los centros públicos y las listas de espera, los profesores de FP lo saben muy bien, son enormes. Luego fijaos, Mabel, una componente importante. Hace años, cuando estaba la burbuja inmobiliaria, eso fue un drama también, que muchos chicos abandonaron los institutos, porque había trabajo pues en el sector de la construcción o afines, y se fueron un montón. Se desangró. Eso se desangró, exactamente. Eso fue tremendo. Eso fue tremendo. Claro, esos chicos ahora mismo son pero están aquí, hablando. Están en nuestro centro, sí, claro, están en el centro de adultos. También, lo que pasa pero ha pasado también un problema, es decir, habéis empezado por la formación profesional, grado medio y tal. El problema es que no hay nada para anteriormente. Es decir, la formación profesional básica ha sido un error, por decirlo, elitista o de querer crear una excelencia para chavales que no se adaptan a este sistema. Es decir, durante muchos años es verdad que había una formación, se ha desangrado mucho, han ido muchos a trabajar, pero realmente ahora no hay recursos ni alternativas educativas ni sociales para estos chavales. Es decir, nosotros tenemos chavales que han hecho una FP básica, han sacado su graduado de secundaria muy bien hecho, han empezado el grado medio y al mes la frustración es tal que lo han dejado. Es decir, hay una desconexión también muy grande entre la formación profesional básica y la exigencia después, suponiendo que encuentren plaza, que no todos, en el grado medio. Entonces, vamos entonces, ¿qué es lo que sucede? O sea, a mí lo que me preocupa mucho es todos los chavales que están ahí, que ni siquiera ya una FP básica, que ni siquiera a los 15 años ya los tienes fuera, que la desmotivación y la frustración es grande y que sobre todo se está creando un sistema de violencia muy fuerte, ¿no? ¿Y qué pasa con esos padres que te vienen llorando? Es decir, ¿dónde están recursos educativos? Faltan, los centros mal repartidos, no hay profesores suficientes, quizás no hay profesores incluso preparados. Pero ¿qué pasa a las entidades? Se preparan por su cuenta. Claro, por eso. Que están preparados, pero se preparan por su cuenta. La administración no los prepara. Claro, a eso me refiero, ¿no? Que no hay una preparación administrativa. ¿Y qué pasa con esa realidad social? Es decir, se implementan programas, certificados de profesionalidad para parados, para no sé qué, que tienen que tener un bachillerato. Es decir, ¿qué es lo que sucede con esa población que ni tiene, mucha población inmigrante, mucha población nacional, ni siquiera capacidad o posibilidad de entrar en un centro, en un certificado de profesionalidad, porque le piden no sé qué niveles académicos? Es decir, Óscar, hemos hecho una conexión educativa y laboral totalmente con una realidad de base, que es la que vivimos día a día y me preocupa, ¿no? Óscar, Álvaro y Mabel, de esto que habláis, estáis identificando un primer momento de gran frustración, de gran barrera. ¿Alguien nos puede definir el perfil del chaval, de la chavala? ¿Quién es? ¿Cómo es? ¿Cuáles son los pasos por los que ha venido llegando hasta aquí, que se encuentra con la FP hecha y con la gran barrera y la gran frustración? ¿Cuál es ese perfil que podemos encontrar en Getafe, en España, por la calle? Yo creo que hay dos tipos de perfiles, y ahora completáis. Es decir, los chavales entre 16, 18, 19 años muchas veces son chavales sin ningún tipo de formación, es decir, han abandonado la ESO, no han empezado, o han dejado incluso la FP básica, no han hecho nada, y ahí hay unas consecuencias muy graves de una falta de motivación, y ahí sí que hay una derivación, como yo digo, a otras. Algo tienen que hacer estos chicos, salen a la calle y hacen otra serie de cosas que ya todos sabemos, ¿no? Después, es verdad que ahí quizás se da una frustración de otra manera, menos a lo mejor palpable, hay más falta de motivación para hacer nada. Les invitas a un taller de hostelería, como ha dicho Cruz Roja, un taller de empleo, un taller laboral, te vienen 2 días y al siguiente no te vienen. Es una gama de edad donde la motivación es algo muy, muy importante en estos chavales que no tienen.
A partir de los que ya tienen formación, pues muchas veces después de haberse formado, después de haber estudiado, la gran frustración es ¿qué hago? No tengo un mercado laboral. Si nos metemos en la parte educativa, integración social, educación, pedagogía y tal, nunca en la Asociación Muriel hemos recibido tantos currículum ni tan preparados como estamos recibiendo de gente que nos llega a los 24, 25 años y que tienen currículum que hay que juntar 3 trabajadores nuestros para llegar a esos currículum, ¿no? Ahí hay una gran frustración y un gran problema personal, es decir, no puedo ni siquiera desarrollar mi capacidad, mi habilidad, ni mi plantearme un futuro de vida, ¿no? Vale. Incluso como familia. Motivación, palabra clave. ¿Qué hacemos para motivar a esa edad, a ese tipo de gente que está por los suelos de motivación? La varita mágica. Yo recojo... Claro, pregunta mágica, pero estáis en ello. Sí, pero yo recojo lo que decía Mabel. Estos chicos requieren una atención intensiva y muy preparada. Lo recojo. O sea, no puede ser que los profesores muchas veces de FP básica, como ocurre en algunos centros, sea el último que llega. Exactamente. Claro. Al que le toca. Al último que llega. Le toca lo que queda, ¿no? El típico interino o profesor que llega nuevo al centro, pues hará FP básica. Cuando precisamente aquí debería haber una preparación más intensiva, más transversal, unas coordinaciones pedagógicas entre el equipo que está con esos chavales, que al final en muchos sitios sí que se llegan a hacer, pero también por la implicación y la motivación de los profesores. Pero es verdad que los recursos, como decía Mabel, es que no llegan, se le pone muy difícil. Al final hay auténticos maestros vocacionales que cuando digo transversales, que no solamente el tema propiamente educativo y de lo que es, oye, pues prepararles profesionalmente para que sepan arreglar un PC, sino que tiene que haber detrás un equipo. Nosotros en nuestro FP está teniendo, o hemos tenido, o creemos que tenemos algo de éxito, y ha sido porque todos los profesores vamos a una, eso está clarísimo, tenemos todos una forma de trabajar, pero hemos sacado a metodologías basadas en proyectos, basadas en problemas, los hemos llevado a la realidad. Entonces, ahí trabajamos pero todos, las básicas, lenguas sociales, matemáticas, como las específicas, ¿no? Las de informática. Trabajamos desde cómo tienen que saludar, desde cómo tienen que llamar a una puerta, desde cómo se tienen que presentar. Hacen de técnicos en el centro. Hemos creado un concierto con el cole de enfrente y van a dar soporte a los alumnos del colegio de enfrente. Hacen la cara visual en las redes del centro. Todo eso los motiva de tal forma que es lo que hace que vengan, porque se sienten útiles. ¿Qué es lo que les pasa cuando estudian? Sienten mucho los chicos al final que alguien se preocupa, aunque parezca una obviedad, que alguien realmente se está preocupando. Esa es la parte que nosotros siempre intentamos, como usted decía, ese trabajo individual. No hay recursos para tener educadores suficientemente para ese trabajo individual y personal de esa pedagogía que nosotros decimos que tenemos que ayudar a ese chico a que recupere ser protagonista de su propia vida, a que recupere su vida y su dignidad. Muchas veces estos chicos han perdido su dignidad porque son los últimos de la clase, los últimos que han sacado, los excluidos, los que están siempre castigados y los que dan guerra y entonces van al pasillo, ¿no? Incluso en la formación profesional. ¿Qué es lo que pasa con estos chavales? Que nosotros tenemos que ser ese empuje personal, donde se les escucha. Cuando un chaval siente que en un equipo educativo se siente escuchado, ¿no? Y te dice, no es que me escuchas porque es tu obligación, sino me escuchas porque te importo. Esa pedagogía que nosotros usamos, decir, es que a mí me importas tu vida, vengo a gusto. Nosotros no vienen porque es obligatorio venir. Si quieres venir, vienes, y si no, no vienes. Cuando el chaval dice, lo que no quiero es irme porque es que alguien me escucha mis problemas, alguien me intenta entender o me intenta dar una posible alternativa, y incluso luego qué pasa con la familia, que ese es otro tema ahí, educación, actividad, entidad social y familia. Y frente a eso, por ejemplo, nosotros que hemos subido el número de unidades que tenemos de FP básica, no tenemos ningún recurso adicional. Claro. Entonces, tenemos ahí a nuestros chavales y cuando queremos hacer cosas interesantes con ellos, no tenemos los recursos. Ese es el problema. En antena, el tercer audio de Voces Ciudadanas. Dificultades en las perspectivas laborales. Tengo 28 años, estaba estudiando hasta primero bachillerato, luego estuve trabajando y luego ya no tuve trabajo hasta 2 años largos, 2 años y medio, 3. Ahora mismo no, ahora estoy en paro. Sí, yo he ido al INEM a ver cursos que me podrían interesar y no me han llamado, me he inscrito. Y había muchísimas personas. Hay muchas más personas que cursos y no da abasto. Tendrían que dar muchísima más formación para poder abarcar tanto a chicos jóvenes como a personas de 30, 50 años y sobre todo el sector juvenil. Simplemente me llamaron para una entrevista
la cual me pedían una experiencia que no me habían dado. No voy a poder jamás optar a un puesto de trabajo. Llevo 3 años sin trabajar. No cobro nada porque como empleada del hogar no te queda ningún tipo de paga. No tienes derecho a paro. No puedo acceder a estudiar porque te inscribe por medio de desempleo y resulta que hacen una preselección. Imagínate que entrevistan a 300, pues ponen a estudiar a 5 y no he podido acceder a estudiar absolutamente nada. Tengo 33 años. Mi juventud se está perdiendo en nada. Eso es una pena y una vergüenza. Fracaso, recuperación de la dignidad, socialización, sociabilidad y una perspectiva laboral precaria. En Getafe, el paro en septiembre de este año alcanzaba a 2.064 jóvenes entre 16 y 29 años. De ellos, 1.014 varones, el 49%, y 1.050 mujeres, el 51%. Los jóvenes en edad de trabajar, que están desempleados y con un nivel muy bajo de formación y cualificación profesional, tienden a permanecer así durante periodos cada vez más largos. Eso es un camino que tiende a la exclusión social. Además, hay que añadir que la menor tasa de protección social, y ahora hay poca, la tienen los jóvenes menores de 30 años. Álvaro, desde la concejalía, desde el ayuntamiento, un plan integral urgente dirigido a los ninis desde las concejalías de educación, juventud, empleo y servicios sociales en conexión con los centros educativos. ¿Está haciéndose? ¿Está pensado? ¿Cómo es? ¿Cómo sería? Eso, mira, hace una semana tuvimos una reunión de la Mesa por la Exclusión contra la Pobreza y la Exclusión Social, Mesa por la Inclusión Social, porque la verdad que los colectivos son muy amplios que entran ahí. Y un eje que siempre sale es en esa línea, el tema laboral, evidentemente. Y además el tema laboral que incide con mayor contundencia en aquellos colectivos más vulnerables, que son tanto los jóvenes como también, que es lo que nos trata aquí hoy, como aquellos parados de larga duración que son mayores ya también sobre todo cuando entran en la franja de 45 años. Eso lo estamos trabajando con los colectivos. Ahí está, por ejemplo, Óscar representando a Murialdo. Bueno, hemos visto antes también a las iniciativas que ya se llevan, que ha comentado la compañera de Cruz Roja, del plan de inserción sociolaboral que se hace desde la Concejalía de Bienestar Social, donde participan 6 entidades. También está ahí Murialdo, Inca, Cruz Roja, entidades que también son agentes de inserción laboral para tener una red común, que eso es importante, que haya una red común y compartida. Pero ese será uno de los ejes que trabajaremos en ese plan por la inclusión social, porque además es el origen, el problema laboral es el origen de muchos otros problemas también. Claro. Mabel. Nosotros desde el centro de adultos precisamente tenemos ese perfil. Vemos a gente que tiene que abandonar el curso, pero que son abandonos muy precarios. A lo mejor abandona por 3 meses, a lo mejor abandona para la campaña de Navidad y luego se vuelve a incorporar, porque esos pequeños trabajos que consiguen, ¿no? Que no son trabajos reales, porque un trabajo de 3 meses no te da para nada. Es que muchas veces lo hacen porque muchos de ellos no tienen para comer. Y saben que aunque abandonan el curso, que es la forma de llegar, digamos, a algún sitio más allá, es que lo tienen que coger por necesidad. Esa precariedad nosotros la estamos viviendo mucho. No lo necesitan, pero lo necesitan urgente. De forma que cogen trabajos a lo mejor de 2 días o de 3, arriesgándose a perder su plaza o a perder... Porque hay esa necesidad. No ha disminuido, está ahí, sigue patente. Lo que pasa es que el tipo de trabajo que hay ahora es
de peor calidad. Eso es lo que desde aquí vivimos. El trabajo que para la persona es recuperar esa dignidad como persona para desarrollar sus habilidades y sus capacidades, y a la vez como esa ayuda económica, esa necesidad económica para poder vivir y crearse un futuro, en este tipo de chavales lo que sucede es una gran desconexión entre la realidad laboral mal realizada o con unas exigencias muy grandes y esa falta grande de preparación. Volvemos a decir, un chaval, la motivación empieza desde los orígenes, pero es que sigue desmotivándose continuamente. Es decir, no tiene preparación, las exigencias son grandes, cuando encuentran trabajo son tan precarios que esa lucha voy a luchar por un trabajo digno o por algo, no lo entienden, no lo tienen. Entonces, ¿qué sucede? Yo me pregunto muchas veces, decir, ¿cuáles son las causas que nuestra sociedad está creando chavales con esa falta de desmotivación, con incluso de familias no solamente bajas o medias, sino de familias altas con una gran capacidad económica y una gran cantidad de ninis? Es decir, ¿qué es lo que está sucediendo para que desde el origen nuestra sociedad, yo ya no sé si decimos siempre, o los estamos malcriando coloquialmente, o les estamos mimando demasiado, o no sabemos cómo lanzar, es decir, cuál es esa, entre comillas, varita mágica de te doy estos recursos, porque muchas veces hay muchos recursos, y los chavales ante esa falta de motivación ni siquiera son capaces de una constancia, la cultura del esfuerzo, de esa lucha por conseguir crecer como personas, para conseguir algo que ellos, no ese futuro ideal, quiero ganar, antiguamente decían, ¿no? 100.000 pesetas, ahora dirán 2.000 euros. Es decir, ¿cuál es esa base para esa cultura? Es decir, ¿qué responsabilidad tenemos, ¿no? Entidades educativas, administración pública, entidades sociales, que desde abajo vemos a esos niños que van creciendo, que la cultura del esfuerzo, la cultura del trabajo, la voluntad. Yo siempre digo, por mucho que yo ayude a mi hijo a estudiar, el último que tiene que leer es él. Si él no quiere leer, aunque tenga el libro delante, ¿qué hago para que esa motivación le entusiasme y que la educación en el colegio a veces no se convierta como en un castigo? Los deberes, no sé qué. Esta gran desconexión motiva. Y cuando vamos creciendo al tema laboral, falta de preparación, malos trabajos, horarios horribles, hablemos incluso de la hostelería, lo mal pagado que está, tantos ejemplos, 2 días, 3, Navidad, y al final esa frustración es tan grande, la desmotivación es total, 25 años me levanto a la 1, ¿dónde voy? Pero es que yo creo que la burbuja económica que hubo también una burbuja emocional o una burbuja cultural en la cual todo el mundo creía que sin ninguna preparación iba a ganar grandes cantidades de dinero. Yo recuerdo a amigos míos que no tenían ningún tipo de formación o que la abandonaban completamente y ganaban pues 4, 5, 6 o 10 veces más de lo que ganaba el que había estado estudiando. Y había de verdad una creencia real de que no era necesario ni trabajar ni esforzarse porque el dinero como que brotaba de los árboles. Había trabajo por todos los sitios. Y esa es la sociedad en la que estamos ahora. Unos hijos que se han creado de unos padres que pensaron y que disfrutaban de esa situación. Pero esa situación ha cambiado. Y no nos damos cuenta que no solamente ha explotado la burbuja económica, es que ha explotado esa burbuja emocional. Esa tenemos sociedad, y tenemos una gente que se ha creado en un entorno que ya no existe. Y la esclavitud que se ha creado en el mundo de la inmigración, haciéndoles creer y haciéndoles dar una serie de trabajos que en realidad si ahora vas a cualquier restaurante, el 90% son inmigrantes, que en aquel momento los españoles tenían otros trabajos, no querían trabajar, yo no voy a trabajar en esa esclavitud, al final son los que han mantenido el trabajo, ¿no? Pero con esa falta mínima de preparación muchas veces y esa llamada que se ha hecho, se han creado expectativas. Nosotros hemos tenido chavales que durante 5 o 6 años han sido buenos soldadores, se cayó eso, frustración de vida personal y una vida perdida, ya no dentro de la propia ciudad o nacimiento en Getafe, de una vida rota ya anteriormente en un proceso de inmigración. Entonces, ¿cuál es todo ese proceso? Es decir, inmigrantes que han roto sus familias, familias que tienen chavales de 25 años destrozados, familias destrozadas por el trabajo, ya no solo del chaval, sino de la familia, abuelos que lo sacan de las residencias para vivir de la pensión del abuelo. Es decir, ahí hay un problema social que yo creo que lo que dices tú se ha creado una cultura, hemos dado todo, pero también es verdad que ¿qué es lo que estamos educando? Y el ejemplo tonto, chavales con 10 años con los iPhone de 300 euros. Es decir, ¿qué estamos educando? Yo siempre me lo planteo desde mi propia persona y familia a la entidad que dirijo. Es que ahora mismo estamos sentados con chavales que van al 100% frente a chavales que no tienen para comer. Y están sentados ahí. Vamos a hacer una perspectiva hacia el futuro, Álvaro, desde el punto de vista de la administración política, de la política local. Bueno, este panorama que estáis pintando no es muy agradable. Estamos hablando de una especie de gran laguna de falta de proyección personal, de falta de proyección hacia el futuro y llena de barreras. Vamos a imaginar si esto no cambia. ¿Qué perspectiva de futuro tenemos? Esta generación, cuando tenga una generación posterior, o esta generación y media, cuando tenga unas generaciones posteriores, ¿qué consecuencias van a vivir de esta situación de hoy y qué consecuencias va a vivir la sociedad de
este bloque, de este grupo de gente que no ha tenido, no tendrá y no sabemos cómo podrá imaginar su perspectiva de futuro. ¿Qué va a pasar? Hombre, lo que está claro es que es una sociedad menos cohesionada. Eso está claro. De hecho, ya se está empezando a ver que es una sociedad menos cohesionada. ¿Y se notará Y se notará en, bueno, a ver, primero esa brecha social que se va a generar, que ya se está generando, y que si no se compensa, y volvemos al comienzo del debate, si no se compensa esa brecha, esa desigualdad, pues evidentemente pues todas las consecuencias que tiene una sociedad menos cohesionada, porque al final todos vivimos en sociedad y al final todos somos importantes y todos somos necesarios. Y evidentemente es lo que decía Mabel, que da la sensación de que además parece que está puesto el escenario para que haya unos que van a 100 y otros que van a 5. O sea, se está poniendo esos mimbres para ello. Las administraciones que tenemos que hacer, pues en la parcela y en la competencia y en donde nosotros podamos intentar compensar eso, es que no hay otra. No hay otra que intentar compensar, y en la administración local, por ejemplo, pues oye, desde la Concejalía de Empleo se están desarrollando y se están lanzando cursos de formación para esos perfiles que, aunque no somos competentes, pero no quiere decir que ahora digamos, oye, no soy competente, no. Hasta donde nosotros podemos alcanzar, sí que lo intentamos hacer. O sea, desde el punto de vista educativo, pues igual. O sea, hay mucho por hacer, hay mucho por hacer, como comentabas, y esto hay mucho que trabajar, pero evidentemente las administraciones locales, o por lo menos a la que yo represento, pues evidentemente no ni estamos ni vamos a estar de brazos cruzados, porque al final esto deriva en una sociedad, en una ciudad, y en general una sociedad menos cohesionada, más desigual, ¿no? Y eso al final no tiene ninguna consecuencia positiva. Pero evidentemente se tienen que poner el escenario para que eso no sea así. Esos chicos que, por ejemplo, abandonaron, que se desangraron, como decías, en aquella época, hay que darles... al final es que veo que cada vez hay más barreras, y al final lo que tiene que haber es más puertas de entrada y salida. Es que un ejemplo, la FP básica que se comentaba aquí, es que la FP básica al final yo veo que es un camino que muchas veces es un camino como de no retorno. Yo también tengo mi opinión, yo creo que la FP básica se ha creado en cierto sentido, quiero pensar, también para un poco enmascarar las cifras de fracaso escolar reales. Bueno, yo ahí como trabajo en esto, me vais a permitir que diga que no. Pero es así, a ver. Una pregunta y sí. un momentito por orden, Mabel y Óscar, ¿os al parece? Cambio del PCPI a la FP básica. O sea, yo creo que sirve para luego poder decir, pues se han bajado la cifra de fracaso escolar, y no es así. No es así, porque además es una vía un poco muerta. Yo creo que lo que pasa es que todavía es muy joven, y yo creo que sigue estando mal entendida. Yo creo que deberíamos darle una oportunidad real si lo cambiáramos algunas de las cosas que tiene, pero yo creo que sí funciona. No funciona para todos los que van a FP básica, pero sí funciona para muchos cuando se hace bien. Yo sí creo en el modelo. Creo en un modelo porque es que por lo menos un modelo de solución a este perfil. Pero ya estaban los PCPIs. Claro, yo estoy... Pero los PCPIs... Si sabes el drama de todo esto, que cuando aquí hay cosas que empiezan a funcionar, lamentablemente luego se vienen abajo. Es que, por ejemplo, decíamos, perdona Óscar, decíamos antes el estima de la FP. El estima de la FP, que ha costado un montón tirar ese estima, cuando ya se estaba consiguiendo después de muchos años no estigmatizar a los FP, cuando ya, por ejemplo, la FP de grado superior estaba cogiendo un prestigio muy bueno, y eso ha costado un montón, porque esos cambios sociales muchas veces cuestan un montón. Construir una casa cuesta un montón, tirarla abajo no cuesta nada. Pues ahora cogemos y le metemos una tasa al FP de grado superior cuando estaba ya cogiendo, y ahora desmantelamos el sistema que ha costado un montón de los ciclos formativos. La FP dual es otra trampa, es ahondar en la precarización laboral, encima con los jóvenes, porque es que al final lo que hacen es venden la FP dual como formación, y es precariedad laboral pura y dura. Se van a hacer esas supuestas prácticas a unas condiciones que ya incluso han sido denunciadas en algunos casos. Y eso me vas a permitir, yo estoy de acuerdo que la FP puede valer para algunos chavales, pero no a costa de suprimir otras alternativas que estaban funcionando y que costó muchísimos años que funcionara para chavales con un trabajo más individual, con grupos justo mucho más pequeños, con un oficio y una preparación adaptada muy bien a la realidad, que en ese momento nosotros tuvimos muchísimos PCPs de oficios, después se han ido reconduciendo según la necesidad social, porque justo les estás preparando para insertarse en un mundo laboral, y era una fuerte motivación. Cuando a un chaval le decías, vas a trabajar, inmigrante o español, con 16 años, vas a ir a las prácticas 3 meses y es posible que te contraten, la motivación empezaba a funcionar, y a partir de ahí empezabas a trabajar. ¿Qué sucede? Estamos teniendo muchos chavales que ni siquiera la formación profesional básica nos están llegando. Somos quizás a los que nos llega todo lo que ya no sirve por ningún sitio, por desgracia, y mal dicho en este caso, ¿no? Por decir esta gente, que no hay otras alternativas, y que encima, desde junio, y se dice muy frecuentemente, ha cortado estos programas y ha hecho esa política de cortar y demostrar ya no sirven estos programas porque ya tenemos esta otra alternativa donde se está creando un sistema elitista
elitista. Y me vais a preguntar una cosa, en esas perspectivas de futuro que decía, esa perspectiva, a mí me preocupa una cosa. ¿Cuál es la perspectiva? Yo digo muchas veces, yo estoy deseando llegar a casa porque estoy a gusto. Chavales de 25, 30 años, incluso ya con hijos, y chavales más jóvenes, ¿cuál es el hogar de estas personas? Un hogar que va a faltar en un futuro, y si en casa no quieres ir, no estás a gusto y no tienes mínimamente unas necesidades básicas de vivienda, de casa, para poder estar a gusto, ¿qué sociedad vas a crear? ¿Qué va a pasar luego fuera? Después de todo lo oído, miro el reloj y estamos acercándonos al final. Por eso creo que es mejor que tengáis ahora un minuto, pero un minuto corto, puede ser cada uno, para que el cuerpo, el estómago, suelte lo que se os ha ya quedado dentro. Y nos vamos enseguida. Os oímos. Mabel, que tenías muchas ganas de hablar hace un momento. Empezamos contigo, Álvaro y Óscar. Bueno, yo desde el centro que trabajo, que es un centro de adultos, que precisamente da formación a personas adultos, que es el centro de adultos de aquí, el CEPA, voy a dar una nota positiva. Nosotros lo que estamos viendo es que somos un centro de segunda oportunidad que está funcionando, no al 100% que como quisiéramos, pero que funciona. Nosotros vemos que cuando nuestros alumnos entran con ilusión, nosotros vemos que utilizamos unas metodologías que pueden hacerlos llegar o superar esa parte de ese fracaso que llevan arrastrando, y sobre todo vemos que cuando tras la obtención de la ESO no solamente es sacar el título, sino también que tiene una mejora de la autoestima, encuentran o intentan encontrar trabajo y, por supuesto, tiene una continuación de los estudios. Bueno, yo, volviendo al principio, vuelvo a decir que el derecho a la educación es la puerta de acceso a todos los derechos, al resto de derechos. Creo que hay que apostar firmemente por la educación como compensadora de desigualdades, de verdad. Es que eso es clave para tener una sociedad más cohesionada. Evidentemente la educación lo que merece ahora mismo es un vuelco muy grande de cómo está planteada, cómo tiene que ser, para adaptarse precisamente a todo esto y ser compensadora. Tiene que dar un vuelco tremendo, eso lo digo como propio educador y como ciudadano. Y en ello estamos, y en nuestra pequeña parcela hay mucho por hacer, hay mucha urgencia, es cierto, pero ahí las administraciones tenemos que poner toda la carne en el asador para que eso sea así. Y nosotros, como entidad de la Asociación Muriel de Entidad Social, en estos 25 años que cumplimos este año y que nos sentimos muy orgullosos de decirlo, lo que nosotros decimos es que todos los chavales que vienen creemos en ellos, es decir, sean como sean, los pongamos ninis, con las dificultades que tienes, les decimos, chico, chica, creo en ti, tienes unas grandes posibilidades y potencialidades a las que yo estoy dispuesto con todo el equipo de educadores, es decir, te doy ilusión para que puedas ir adelante y ser protagonista de tu vida. Gracias a los tres, el tiempo se acaba. Vamos cerrando. En el próximo programa, la Asamblea de Ciudadanos de Getafe ofrecerá de nuevo alternativas solidarias para la defensa de los derechos. Nuestro agradecimiento a los invitados Álvaro, Óscar y a la invitada Mabel. Gracias. Por compartir, gracias a vosotros, por compartir reflexiones, que era lo que más nos interesaba. Salud ciudadana y social en los términos más amplios para todos, y un ejercicio de todos de defensa del trabajo y de los derechos ciudadanos de nuestros jóvenes.